Me encanta tu gato, Flavia. Ayer por primera vez fui a una obra de teatro online. GAM ¿Y qué en tal casa creo que estuvo? está haciendo algunas obras. Igual entretenida, ¿eh? Hacen como si fuera una conversación por Zoom. Bueno, por mientras voy a estar aceptando a la gente, vamos a dar un par de minutitos para que se conecten los demás que están esperando la Perfecto. charla. Entonces, aprovecho de pararme un segundito, tengo que buscar algo y vengo. Ay, me frío. Curiosidades de la cuarentena, como estoy tan acostumbrada a estar en casa y no salir, ya me olvido ponerme aretes. Entonces me acordé ahora y fue como, bueno, todavía no empezamos, voy a ponerme aretes. Sí, es verdad. Pero es como ya, no sé, de hecho, De hecho, a mí también se me me hace olvido de todas las raro costumbres sociales, ya las estoy vestirme. olvidando, no sé cómo va a ser más adelante salir. A uno se le olvida vestirse. Sí, pues Ya, es como, en general todo el día el- estoy con ropa muy cómoda, o sea, no, ya arreglarse para ir a algún lugar es como ya no existe, ya te arreglas de la cintura para arriba nomás porque el resto no sale. Abajo buzo. Con lo que no quiere decir que ahora esté con buzo, eso de ninguna forma, pero en muchos momentos pasa. ¿Cómo han estado las clases online? ¿Ustedes han es mantenido un clases? tema, la verdad. Sí, hemos mantenido las clases online y, y bueno, la verdad igual es un tema, es un gran tema tener clase y esto de crearte una rutina dentro de tu propia casa y tener que conectarte a las clases y todo. Es muy diferente, ¿no? Sí. A mí me pasa, por ejemplo, para mí mi almuerzo normalmente era comer un Subway, no sé, o algún al menú de la esquina. Entonces yo no cocinaba, pero ahora en verdad no hay Subway. Bueno, en No la queda universidad otra. yo trato de no pedir muchos deliveries, pero cocinar demora más, pues, porque tienes que, no sé, cortar los ingredientes, preparar la comida y después lavar además. Entonces, al final termina siendo harta pega más, un espacio diferente. Y no sé, son varias cosas que se empiezan a acumular y que te generan te rompen la rutina respecto a lo que era antes. Pero al menos yo creo que de la cuarentena muchos vamos a salir expertos en cocina. Sí, yo creo que sí, o sea, estoy cocinando muchísimo más. He aprendido a hacer un par de Van cosas a salir más, unos chefs. sí. O sea, yo creo que estamos aprendiendo, o sea, todas las personas que no estamos acostumbradas a estar demasiado tiempo en casa, estamos aprendiendo a lidiar con eso. A hacer más el aseo por tu cuenta. Yo, por ejemplo, sí hacía aseo en la casa, pero igual tenía alguien que venía cada cierto tiempo a hacer el aseo profundo. Bueno, esa Mm. persona ya no puede venir hace 3 meses, así que yo misma soy. Pero, pero sí, pues sí son varias cosas, así que en general cocinar, bueno, el mismo hecho de no poder salir a comprar sin un permiso y que haya muchas filas en los lugares, empezó a ir más a las tienditas por de la zona. O sea, en vez de ir al supermercado, voy a la verdulería de la esquina, y a la carnicería del otro lado. Hay varias cosas que empiezan a cambiar como rutina. Aunque ahora, bueno, ¿ustedes no están en cuarentena todavía total? Sí, no, sí, pues ya están ustedes. Sí, sí, ¿Desde o cuándo sea, fue? ¿Desde la yo semana no pasada? porque mi comuna no, pero claro, Viña del Ah, ya. Paraíso ya estamos en cuarentena. Claro. Bueno, siendo las 18:08, ¿les parece si partimos? Y luego la gente se va a comenzar a agregar. Igual entendiendo que hay gente que justamente en este momento está saliendo de prueba, así que luego de la prueba los que se agreguen. Bienvenido a todos, todas y todes quienes están acá. Bienvenida Alesia.
que es para mí es la primera vez que hago una instancia de este tipo, así que es una forma diferente de conmemorar a la diversidad, ya que lamentablemente no podemos hacerla de forma presencial, pero, pero bueno, aquí estamos. Creo que es súper importante que se sigan desarrollando actividades de ese tipo, porque a pesar de que muchas veces uno normaliza el, el hecho de ser de la comunidad y no, y uno quizás como que no le presta atención, pero hay una gran parte de la comunidad que muchas veces es discriminada y incluso dentro de la misma universidad en la que estamos, la comunidad es muy grande y muchas veces es discriminada dentro de la misma universidad. Le doy la palabra a José Francisco. Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy les presentamos a Alexia Oki, presidenta de la Fundación Iguale, que nos viene a hablar sobre la ley de identidad de género, pero no desde una perspectiva jurídica, sino desde un punto de vista más humano. Así que sin ir más lejos, te damos la bienvenida, Alexia. Gracias. Bueno, encantada de estar acá, de poder compartir con ustedes vía Zoom, cada quien desde su casa, y poder conversar un poco sobre ese tema que si bien parece un tema, a veces, bueno, no sé, tal vez lo siento yo así como un tema un poquito más lejano, fue hace muy poco que se aprobó la ley de identidad de género, fue hace muy poco que entró en vigencia, de hecho entró en vigencia recién ahora el año pasado, a fin de año, en diciembre del 27, y bueno, ha tenido pocos meses de ejecución porque en marzo más o menos se detuvo todo. Pero creo que vale la pena señalar que en estos 3 meses que hubo, o 2 meses y un poquito en realidad, pero fueron un par de días en diciembre, enero, febrero, que suelen ser meses de baja actividad, pero bueno, no sé cómo habrá sido en este caso, y marzo, que hubo un par de semanas en que hubieron un movimiento más o menos normal en las actividades cotidianas. Hubieron cerca de 3.000 personas que accedieron a rectificar su nombre y sexo registral a través de la ley de identidad de género. Lo que nos habla primero de que aquel congresista que decía que no éramos más de 900 personas realmente está equivocado, pero además de que era una necesidad real, o sea, hay gente que apenas se habilitó, ya estaba lista haciendo fila para poder acceder a que se reconozca su identidad. Entonces, pasemos un poco a qué es esta ley de identidad de género. Bueno, esta ley parte discutiéndose el 2013. Realmente ahí se presenta, y se presenta sin que hubiera mucha conciencia sobre las personas trans a nivel sociedad, sin que hubiera mucho avance tampoco en otros lugares. De repente Argentina sí lideraba, pero acá en Chile como que no se tocaba mucho el tema. No tenía mucho apoyo ciudadano, no tenía mucho apoyo en el Congreso. De hecho, en esos momentos se hizo conocido que algunos senadores decían que esto era una aberración, y lo decían con bastante impunidad. Todavía no escandalizaba que alguien hablara de esa forma. Senadores que hoy día estarían apoyándonos, de repente no lo hacían con tanta convicción o simplemente no lo hacían. Por ejemplo, en algún momento bueno, esto fue un poco más adelante igual, pero en algún momento del Senado sale a la votación en general una indicación para que los parientes de una persona trans pudieran objetar el cambio de nombre y sexo registral por un tema de objeción moral. Es decir, yo, Alesia, si a mi hermano le parecía mal que yo fuera trans, puede decir, ¿sabes qué? Me parece, es una objeción moral, un daño inmoral, objeto que mi hermana se reconozca su identidad. Ese nivel de absurdo tenían las propuestas en esa época, ¿no? Y parece que fuera mucho porque parece muy cavernario, y eso es lo que permiten estos avances. Permite que de repente cuando ves atrás dices qué cavernario que era. Sin embargo, no era tanto. En ese momento todavía no había mucha conciencia, muchas cosas se pasaban piola a pesar de que no debían pasar piola nunca. Lo cierto es que esta ley nace porque las personas trans existimos. Es decir, cuando yo pienso en mi caso personal, yo a los 4 o 5 años me ponía ropa de mamá y me maquillaba. ¿Por qué lo hacía? En esa época solo lo hacía, o sea, en esa época no piensas mucho las cosas, te expresas nomás. Pero dejé de hacerlo porque mis padres me pidieron que no lo hiciera. Y claro, ahí siempre el conservador viene y te dice, o la persona escéptica, no necesariamente conservadora, pero quien no entiende mucho viene y te dice, bueno, pero tú a esa edad, ¿cómo entendías? Si los niños generalmente no entienden las cosas, solo las hacen, ¿cómo te das cuenta? Y bueno, obvio,
yo no tenía un entendimiento racional de lo que eran los roles de género, ni tenía un entendimiento racional de la explicación de mis padres sobre el orden de las cosas, ni sobre los roles de hombres y mujeres, nada. Lo que yo sí entendía es que tú cuando tienes 4 o 5 años, sabes distinguir si tus papás están contentos o están tristes, si están orgullosos o están decepcionados. Eso sí lo sabes. Así que, bueno, dejé de hacerlo. A los 6, 7, 8 años por ahí, me recuerdo rezando para ser una niña como las demás. En mi adolescencia, yo, para cualquier efecto, yo era un chico más. Lo que todo el mundo conocía, yo era alguien que jugaba a la pelota, carreteaba, eh, tomaba mucho, hacía toda clase de cosas que haría cualquier persona más o menos adolescente, pololeaba, estaba siempre rodeada de amigos en esa época, igual también tenía amigas, bueno, tuve algunas pololas. En realidad, para cualquier efecto de la gente que me veía afuera, era un tipo con el pelo un poco largo, pero que en verdad, bueno, dentro de lo esperable para cualquier persona. Pero claro, nadie sabía que en esa época me compraba ropa femenina a veces. Después también la tiraba porque me daba vergüenza o me daba miedo que se descubrieran. Porque si alguien descubría que yo era trans, que yo era travesti, ese es el término de esa época, probablemente me iban a expulsar de todos mis grupos de amigos, del colegio, iba a ser una persona completamente marginada socialmente. Estamos hablando que esto era el 96, 98, ¿no? Un año en que la palabra trans creo no existía, recién empezó a existir la palabra travesti en los talk shows. No sé si ustedes saben que son talk shows, de repente son muy jóvenes para saberlo. Pero antes de que hubieran reality shows, habían talk shows, que eran un programa dirigido por un conductor, donde sentaban a personas que contaran ciertos casos, generalmente inventados, o que algunos parece que eran verdad, y ahí empezaron a aparecer las personas travestis, como las curiosidades que salían adelante a hacer show, mientras preguntaban cosas absurdas a los entrevistadores. Y era más que nada un tema, o sea, generalmente esos talk shows eran más que nada de morbo. Tenía muy poco de empatía, muy poco de ver la vida personal, el sufrimiento. Uno que otro lo tenía, pero la mayor parte era mucho morbo, mucha pelea en la cámara. Invitaban a la persona travesti a que se peleara con una chica porque la travesti había salido con el novio de la otra, no sé, cosas así. Y todo de forma muy despectiva, o incluso mezclaban el tema trans con el tema homosexualidad en esa época. El entendimiento era que tú podías ser gay o lesbiana. Si eras muy, muy gay, bueno, ya llegabas a ser travesti. Y si eras muy, muy lesbiana, llegabas a ser camiona, y era como, el travesti y camiona realmente para ese entendimiento eran transmasculino y transfemenina. Pero en ese momento se entendía como parte de ser gay y lesbiana, cuando realmente no lo era, pero todavía en ese momento nadie lo entendía así. No sé si realmente estaba siquiera el entendimiento de identidad de género por los 90. Lo cierto es que, bueno, sigue avanzando la vida y no sé realmente cuándo aparece la palabra trans, en qué momento la identifico al menos. Yo creo que probablemente apareció mucho antes que yo lograra identificarla porque, bueno, estas palabras generalmente aparecen en un círculo, un espacio académico, y después se empiezan a popularizar en el mundo activista, pero yo creo que alrededor de mediados de los 2000 ya había habido una noción un poco más clara de qué era ser trans. Y por supuesto que a mí me generaba cierta identificación, pero al mismo tiempo yo sentía que no podía transitar porque no había aceptación social. Es decir, para mí transitar era renunciar a mi trabajo, renunciar a mis amigos, renunciar a mi familia, renunciar a mi esposa. Porque en esa época, no sé si estaba casado, estaba por casarme o estaba saliendo, pero estaba en esas líneas ya moviéndome, buscando pareja, porque finalmente a mí sí me gustaban las mujeres y era lo que yo podía hacer, porque si era alguien con biología masculina y estar con una mujer era perfectamente aceptado. Lo que no era aceptado era ser trans. Así que bueno, fui postergándolo y postergándolo. Hasta que finalmente decidí transitar el año 2016, el 2017 terminé de salir del closet, y bueno, el 2018 me sumé a la lucha por la identidad de género. Y entonces regresando a por qué es importante la ley de identidad de género, partiría porque trata de reconocer que las personas trans existimos y tenemos una identidad que no necesariamente se corresponde con la que asumieron cuando nacimos. Es una forma de reconocer nuestras vivencias. Es algo simbólico, de cierta forma, porque un documento de identidad podríamos decir que es un pedazo de plástico, pero al final una bandera es un pedazo de tela, una Biblia es un pedazo de papel. Sin embargo, hay muchas cosas simbólicas que representan mucho para la sociedad, para la forma que nos relacionamos, para la forma que conversamos. Entonces, este símbolo, este documento, lo que implica es que reconocer que las personas trans existimos, que nuestra identidad es legítima y merece un reconocimiento,
que nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de ser, nuestra forma de existir, de habitar este espacio, es una forma que merece ser reconocida y merece poder cohabitar con las demás identidades en lugar de ser marginada y excluida. Entonces la ley de identidad de género, después de mucha discusión, llegó a un segundo trámite constitucional, pasó del Senado pasó, incluyéndose adultos, pasó a la Cámara de Diputados el 2017, y el 2017 se empieza a ser mucho más visible. Tal vez por un tema coyuntural, porque ya habían terminado, ya había pasado el acuerdo unión civil, ya había pasado el acuerdo tres causales, que eran como luchas, entre comillas, valóricas, pero que generalmente se entienden dentro del mismo grupo de discusiones, y se empezó a tomar con fuerza la identidad de género, pero también porque empezaron a aparecer casos como Caitlyn Jenner. Bueno, salió mi historia, quiero pensar que puso un granito de arena, salieron otras personas trans, y bueno, por supuesto, salió una mujer fantástica, quien yo creo que es la que tiene más mérito en todo esto, porque cambió completamente el alcance de la conversación en Chile. Pero bueno, salió de la Cámara de Diputados con mayores de 18 años también, aunque teniendo mayor aprobación en relación a otros, a la Cámara, en el Senado, que fue bastante más dura. Como se darán cuenta, otro problema de estar en casa es que tienes perritos, y los perritos no saben que estás en una llamada. ¡Hey, Wanda, copito! ¡Silencio! Creo que a todos nos ha pasado. Ya saben que estamos menos oscureciendo, entonces toca paseo, pero todavía no, todavía no. Bueno, entonces sale con mayores de 18 nada más. Mayores de 18 en un trámite administrativo, vale decir, en el Senado, entre las discusiones, hubo la objeción moral de un pariente, no quedó. Estuvo a exigir un examen de sanidad mental a la persona trans, afortunadamente no quedó. Los niños lamentablemente tampoco quedaron. En la Cámara de Diputados se mantiene mayores de 18, lamentablemente también quedan fuera los niños. Se incluyen sí cosas como proteger la expresión de género y el derecho a la identidad de género. Y finalmente se da comisión mixta, porque el Senado rechaza, antes de terminar el gobierno de la presidenta Bachelet, rechaza las modificaciones hechas en diputados y pasa a comisión mixta, la cual ya se trabajaría durante el gobierno del presidente Piñera. Tomo esa formal por costumbre, así que tomo esa formalidad. Y bueno, y ahí es donde ocurre que sale una mujer fantástica y cambia toda la discusión. No sé qué planes tendría inicialmente Sebastián Piñera de llegar a la moneda. Lo cierto es que para cuando llega, ya una mujer fantástica está por llegar al Oscar, ganó el Oscar, y después de ganar el Oscar, la discusión era otra. Ya las encuestas daban que la identidad de género tenía un 90 y... creo hasta 91%, le dio la academia en un momento, pero todas te daban números muy altos de aprobación a la ley de identidad de género, y era un tema que solamente los muy ultraconservadores se oponían de forma tajante, el resto consideraban que para mayores de edad tenían que ir, y menores de edad no tenían mayoría en las encuestas. Ahí podemos discrepar mucho las encuestas, lo cierto es que siempre es bueno mencionarlas porque son las que de alguna forma toman los políticos como para saber hacia dónde moverse o no moverse, qué cosas tienen piso, va a arriesgarse o no va a arriesgarse y demás. Finalmente, el Ejecutivo envía una indicación para incluir a los mayores de 14 años en un trámite diferenciado al de los mayores de 18 años. Las personas mayores de 18 años quedarían con un trámite administrativo en el que media solamente la voluntad y que dos testigos rectifiquen que fuiste voluntariamente, que es algo que podría considerarse un poco patologizante, pero la verdad es que es algo que en Chile se repite en muchos procedimientos, entonces tampoco lo veo tan negativo como hubiera sido, por ejemplo, que fuera un tema judicial. Y menores de 18 años quedan, entre 14 y 18 años, quedan con una indicación incluidos en el mismo grupo y en la misma aprobación, considerando que ellos tenían que pasar por un juez de familia, con apoyo de los padres, y con un seguimiento psicológico de por lo menos un año. Si no había apoyo de los padres, podía el juez de familia decir de todas formas contra alguno de ellos o contra ambos. Pero por supuesto se hacía más difícil la cosa. Podríamos decir que eso era muy negativo, porque hubiera sido ideal que no hubiera ningún requerimiento de examen psicológico porque es patologizante, o que no fuera legal si no fuera un procedimiento administrativo, como es en Argentina,
donde esta ley está vigente así y no ha pasado nada catastrófico como acá avisoraban muchos conservadores. Sin embargo, lo cierto es que para poder incluir a los niños necesitabas 4/7, y solo se logró esto para mayores de 14 con esta condicionante, después de no haberlo logrado 2 veces en las cámaras anteriores, y los menores de 14 años se consiguió más del 50%, pero no se logró los 4/7, así que lamentablemente quedaron fuera. Con eso tenemos que una ley de identidad de género que reconoce la existencia de las personas trans, lo que es muy positivo, permite hacer el reconocimiento en un trámite expedito administrativo que no vulnera de ninguna forma, bueno, que en general no es vulneratorio de la dignidad de las personas trans, sino que es algo rápido, respetuoso, donde solamente tu voluntad entra a mediar, bueno, más que cumpla ciertos procedimientos en los papeles, como que si eres inmigrante tengas tu visa, tu residencia permanente vigente, o que no tengas algún procedimiento relacionado a tu identidad en trámite, un par de cosas, pero en general son muy ligadas a la documentación, no a algo muy diferente. Y bueno, y para personas mayores de 18 en general este tema está resuelto. El problema quedó para menores de 18, donde mayores de 14 tienen un procedimiento que es relativamente vulneratorio. Sin embargo, es un gran avance respecto a lo que había, que era nada. Y los menores de 14 hoy día no tienen ninguna alternativa. Lo que están haciendo algunas personas es recurrir al antiguo proceso de cambio de nombre y tratar por ahí de conseguir algo. Sin embargo, bueno, todavía no hay un caso post-ley de identidad de género intentado en esa línea como para sentar un precedente y poder decirles cómo se están acogiendo o no esos casos. Conversando con familias que tienen niños trans, el sentimiento, bueno, queda un sinsabor, algún sentimiento a medias, en el sentido de que saben que sus hijos eventualmente van a cumplir 14 o 18 y que van a poder optar a una ley que antes no existía. Sin embargo, claro, van a pasar momentos duros hasta poder optar a ese reconocimiento y por supuesto que eso les preocupa. Por supuesto, importantes avances son el reconocimiento del derecho a la identidad de género, que si bien puede pensarse que es algo simbólico, representa que es algo exigible. Es decir, este derecho a la identidad de género hace que sea exigible que respeten tu nombre social, mientras aún no registras tu cambio de documento de identidad o sexo registral. Finalmente se condice completamente con la circular trans, por ejemplo, que hubo en el gobierno del presidente Bachelet, que exigía el respeto al nombre social de los niños. Hoy día eso se refuerza con este derecho a la identidad de género, que implica que aunque el documento de identidad de los niños no sea reconocido con su nombre y sexo registral, tienen que respetar su nombre y tratarlos correctamente en los colegios. Y bueno, ahí está el reconocimiento que no debe haber discriminación por expresión de género, o sea, establece la no discriminación por expresión de género, que es algo por supuesto indispensable porque de nada sirve proteger la identidad de género si después por la forma en que la expresas te podrían discriminar. O bueno, estaría incompleto, no es que de nada sirva, pero estaría incompleto el reconocer el derecho a la identidad de género si después no protege la expresión de género de estas personas. Y creo que sería eso respecto a lo más general de la ley. Es decir, como decía, es un importante avance. En lo discutido se logró concretar algo que al principio parecía muy difícil. Se logró mover la barrera de lo posible, no tanto como nos hubiera gustado, pero se movió. Y de repente lo único en todo esto que está faltante, que no mencioné, porque es decir, falta la parte de los niños, es que no se incluyó nunca en la discusión a las personas no binarias. Y esto probablemente porque creo que hubiera sido mucho más complejo, y por ahí llegué con la discusión empezada, pero hubiera sido mucho más complejo conseguir una aprobación que incluyera a las personas no binarias porque el entendimiento al respecto es mucho menor, el apoyo, bueno, es difícil saber cómo hubiera ido la discusión. Yo la verdad que subí cuando ya estábamos discutiendo una ley de identidad de género más binaria, pero sin duda alguna una futura ley integral trans debería incluir a las personas no binarias. Y donde vale decir que la ley de identidad de género es una ley más ligada solamente a documentos, no es una ley que resuelva todos los problemas de las personas trans, ni mucho menos. En ese sentido, muchas personas también consideran que se queda corta porque, bueno, todavía sigue habiendo problemas de salud, en educación, en
y en muchos otros ámbitos de la vida donde una ley integral trans debería poder complementar. Es decir, hoy día poder reconocer mi nombre, Alesia, pero si yo viviera de repente en Aysén y quiero acceder a un médico, de repente no voy a encontrar un especialista con entendimiento como para tratarme. Si, o por ejemplo, yo puedo reconocer el derecho a la identidad de género de un niño y reconocer que debe poder ser respetada su identidad de género en el colegio, pero si no capacito y sensibilizo en los colegios, muchas veces va a llegar los papás y el niño a pedir que acepten su identidad de género, y el colegio al no saber qué hacer va a hacer las cosas mal, el niño la va a pasar pésimo, los papás también, los apoderados también, van a tener un montón de problemas. Al final, si no hay un trabajo para educar, capacitar y sensibilizar, cosas que pueden ser muy simples en algunos lugares que tienen ese trabajo, en otros lugares pueden ser un tema de un conflicto muy duro que puede terminar costándole incluso la vida a estos niños, como ocurrió con el caso, si me recuerdo, de Matías en el norte, que transitó en un colegio, es un chico trans, y terminó suicidándose después del bullying, y entiendo incluso agresiones sexuales. Y todo esto en un proceso de un tránsito mal manejado. No conozco los detalles de cómo lo habrá abordado el centro escolar, pero entiendo que fue que por más que acogieron la ley en el sentido de, ok, tu nombre, no hubo realmente un trabajo para que este niño fuera integrado adecuadamente entre sus compañeros de clases, con los profesores que recibieron un trato adecuado, para que finalmente pueda cumplir su derecho a la educación y pasar por el colegio con una experiencia al menos similar a los demás compañeros. Es decir, sin bullying, sin acoso, sin llevarlo al suicidio. Y creo que voy a dejar esta primera parte por acá. Si quieren, pasemos una línea de preguntas y conversación, y después, si quieren, comento un poco más al respecto. Yo quería hacer una pregunta, pero más que nada para hacer una distinción, ya que según yo la línea es muy fina y no mucha gente conoce la diferencia entre ser transexual y transgénero. Claro, hay dos formas de entenderlo. Por un lado está por etimología, ¿no? Por palabra. Trans significa pasar de un lado a otro. Transatlántico, por ejemplo, por poner transpacífico, bueno, hay varias palabras en esa línea. Cis significa del mismo lado. Por eso hablamos de transgénero y cisgénero. Pero además, cuando hablamos de travesti, transgénero y transexual, ahí hablamos de vestimenta, género y sexo. Entonces, de alguna forma, trans es el genérico que abarca los tres. Si quisiéramos hablar en específico, podríamos hablar de travestis, transgénero y transexuales. Sin embargo, lo que hoy día se usa más y es correcto es usar simplemente trans, porque finalmente los otros tres se refieren un poco más a, bueno, a cómo, qué haces con tus genitales, qué haces con un poco con tu cuerpo, y debería ser algo que tienda más a estar en la esfera de lo privado. En alguna forma se empezó a usar transgénero para diferenciar de transexual, porque transexual está muy asociado a la parte quirúrgica, pero después pasó a usarse solamente trans. Ahora, vale señalar que travesti es una palabra que se usaba antiguamente de forma despectiva para referirse a las personas trans. Y hoy día, en general, muchas personas, sobre todo trabajadoras sexuales, reivindican la palabra. Y por más que son trans, ellas reivindican la palabra travesti y se la apropian. Así como las personas afroamericanas se reivindican, entre ellos se llaman nigger, ellas también se la han apropiado, y por más que sean trans, la usan, y de alguna forma también se asocia a veces travesti a persona trans que realiza trabajo sexual. La verdad, como todas las palabras, nunca las barreras son tan claras, todo depende un poco del uso y la profesión que tengan en diferentes grupos. Sin embargo, digamos, la forma educada hoy día probablemente de referirse al tema es trans, que es como más genérica y sin indagar mucho sobre partes biológicas que deberían ser personales, ¿no? No sé si existe alguna otra pregunta en cuanto como a esta primera ronda de preguntas. Diego, Ahí sí, ¿se escucha o no? Ahí Sí, creo que ya. la Ale está silenciada, eso sí. ahí Ahí, creo que silencié a la Ale. Ahora ahí sí sí. se escucha lo que digo, creo.
Sí. Hi, Hola, sí. Ale, ¿cómo Messi, estás? hola, ¿cómo estás? Oye, te quería hacer dos preguntas medio relacionadas entre sí. Y primero es, ¿qué deudas consideras tú que tienen las organizaciones, todas las orgánicas de activismo LGBT hacia las mujeres? Sean mujeres lesbianas, sean mujeres trans, sean no binarias, claro. Y lo otro es, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia o cómo crees tú que se debiesen tomar los discursos de esos grupos feministas radicales que suelen excluir de la lucha feminista a las mujeres trans? Esas dos, tres preguntas sí podría ser posible. Por supuesto. Entonces, si partimos de las deudas de las organizaciones con mujeres, yo creo que muchas de esas ya se están trabajando. Sin embargo, una cosa que toca reconocer es que cuando empieza el movimiento LGBTIQ+, que bueno, al principio era probablemente LGBT nada más, en el sentido de que no se reconocían o no había entendimiento, o de repente no se visibilizaban más las otras letras, lo cierto es que la mayor parte del activismo la realizaban hombres gays. Esto yo tiendo a pensar que era parte de lo que ocurrió, o sea, de lo que ocurría en esa época en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, cuando tú ibas a los 70s, 80s y 90s, no es solamente que el activismo LGBT fueran hombres, sino que también si te ibas al Senado eran hombres, si te ibas a las empresas eran hombres, si te ibas a todos los espacios eran hombres. Entonces, de alguna forma, yo asumo que eso simplemente se vuelve a transferir a este espacio donde para mí puede haber, por un lado, que ocurriera que también había hombres tratando de recuperar poder, de mantener poder, como podría criticarse en muchos casos. Sin embargo, también es probable que la misma tendencia de la época, los medios, a la forma que eligen a la gente y toda la forma en que trabajan los sesgos, hiciera más difícil que mujeres pudieran tomar el micrófono y ser escuchadas de la misma forma. Pues pensemos que hablamos de épocas en las cuales en general no es solamente que a nivel LGBTIQ+, las mujeres fueran menos escuchadas, sino que en todos los espacios. Entonces, si ponías una activista mujer, de repente no le invitaban tanto a entrevistas, no lo sé. Ahí estoy puro especulando, pero yo sé que es un hecho que en esas épocas ser mujer y conseguir espacios será más difícil, seas quien seas. Lo cierto es que, bueno, las cosas han ido cambiando en el tiempo, y probablemente igual cuando llega el feminismo nos hace notar a todo el mundo que ha habido un atraso respecto a incorporar liderazgos femeninos. Yo creo que hay organizaciones que hemos tratado de ponernos al día un poco, partiendo por casa, en Fundación Iguales hoy día, yo soy la presidenta ejecutiva y Isabel Amor es la directora ejecutiva. Yo soy la primera presidenta ejecutiva mujer y Isabel Amor es la primera directora ejecutiva lesbiana también, que yo creo que fue como una forma de ponernos un poco al día con el darle espacios de poder o espacios de liderazgo a mujeres, y creo que debe seguir rotando de formas periódicas para refrescar los espacios de liderazgo. O sea, bueno, es una política que tenemos, que nuestros liderazgos duran más o menos 3 años y creemos que tienen que rotar siempre para ir generando nuevos liderazgos y nuevos espacios. Pero yo creo que muchas otras organizaciones han optado también de formas parecidas. Sé que Todo Mejora tiene liderazgos femeninos. Sé que, bueno, los grupos abiertamente, las organizaciones lésbicas obviamente siempre han sido solo mujeres, ¿no? Hay otras organizaciones que son solo hombres, como nuestra Acción Gay, por ejemplo, entonces hace sentido que se enfoque en ese lado. Honestamente no sabría decir, creo que no corresponde hablar de cada organización, pero ciertamente durante mucho tiempo no hubieron suficiente visibilidad de mujeres. Yo creo que hoy día el feminismo de repente lo está revirtiendo completamente. Hoy día se está escuchando mucho más a las mujeres y si no se ha revertido ya por completo, al menos está de forma más equitativa. Sin embargo, claro, cuando pensamos en leyes, de repente leyes muy sentidas por mujeres, por ejemplo, algo que podría decirse que era muy sentido por mujeres y que quedó fuera del acuerdo de unión civil, es que el acuerdo de unión civil no incluyó los derechos filiativos. Ahora, lo cierto es que de repente si queríamos incluir derechos filiativos no salía. Igual es medio complicado porque estamos hablando de un tiempo en el cual no había aprobación por el matrimonio igualitario y los derechos filiativos no caían tan lejos. Bueno, lo cierto es que al menos hoy día sí hay una cantidad, yo creo, relevante de liderazgos femeninos que estamos disputando los espacios, y espero que de a poco empiece a compensarse un poco cualquier deuda histórica que pudiera haber. En lo que se refiere a los discursos de la RADFEM,
a las cuales yo trato de diferenciar un poco, porque el feminismo radical es una corriente feminista, no sé, experto tampoco en esa corriente, pero que en general se refiere a radical por tratar de cambiar de raíz los problemas de la sociedad, de raíz el patriarcado, en esos términos. No porque tengan algo contra las personas trans. Las que tienen contra las personas trans se llaman feministas radicales, pero en verdad el nombre más correcto suele ser TERF, que son Trans Exclusionary Radical Feminists. Porque no todos los feministas que se consideran radicales tienen esta obsesión contra las personas trans. Ahora, honestamente no sé cómo abordarlo. Yo he conversado con personas en esa línea y la impresión que me da es que son personas que asocian la opresión a los genitales. Y que siempre que están dando opresión, por ejemplo, van a reconocer los problemas de las personas trans, pero de los hombres trans, no de las mujeres trans. Consideran que las mujeres trans tenemos privilegios respecto a los hombres trans porque de repente tenemos más vocerías, que es algo que ocurre ahora, pero al principio los hombres trans eran los que tenían la mayor parte de vocerías en el mundo de las personas trans. Es difícil entenderlo, pero en general creo que tienen un entendimiento equivocado desde que partirían de la premisa de que, como bueno, cualquier visión feminista, de que tus genitales no deben limitar el espacio en sociedad o quién eres en sociedad. Es decir, tus genitales no deberían limitar tu desarrollo, quién eres. Y bueno, después las feministas radicales, estos grupos añaden, excepto si eres trans. Porque si eres trans, ahí sí no, pues. O sea, no. Y ahí es donde deja de tener un poco de sentido, ¿no? O sea, si vas a aplicar una lógica para todo, menos para las personas trans, como que ya no. O sea, claro, ellas dicen que quieren abolir el género, que las personas trans estaríamos hablando de género, entonces estamos, no sé, ellas regresan como al sexo, a lo biológico, para rechazar a lo biológico, entonces, honestamente, nunca he logrado entender argumentos muy bien establecidos, generalmente derivan en que, por ejemplo, yo he escuchado acusaciones de que por culpa de las personas trans no logramos abolir la prostitución. Y es como que hay personas trans que están a favor de la regulación, y hay personas trans que son evolucionistas, no tienen nada que ver, pero lo buscan por ahí. O que las personas trans acusamos de transfóbicas a las mujeres lesbianas que no quieren estar con nosotras. Y es como, no sé si alguien lo habrá hecho, pero es una pésima razón para estar en contra de las personas trans, no sé. Me parece que se parecen mucho más a argumentos de ultraderecha que a razones profundas contra las que yo puedo argumentar y buscar un entendimiento. Me da la impresión a mí que es un tema más de guata que de razonamiento, aunque podría ser falta conocer un poco, pero las pocas experiencias que he tenido conversando con gente que tiene estas visiones parece una obsesión más parecida a la ultraderecha que a una visión un poco más procesada sobre el feminismo, las experiencias y demás, que busca establecer una posición diferenciada. ¿Alguien más? Porque bueno, Diego, están todos silenciados, no sé si... ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre, sobre la identidad de género u otro tema también para la Ale? Sí, pregunten con confianza nomás, no puedo morderlos porque estamos a través del Zoom. Yo tenía una Tal vez lo duda tenés, no sobre... te José, tú, Pancho. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mira, sabes que mi pregunta radica respecto a qué puedes hacer como, o una persona cualquiera en verdad, frente a cualquier discriminación, en cualquier entorno, que esté como frente a una discriminación en el trabajo, igual específicamente el trabajo, porque, no sé, me imagino un despido como injustificado, pero que en base esté como fundado en una situación como discriminación por temas de que es gay, que es lesbiana, que es trans, como, ¿qué se puede hacer? Como que al final yo creo que, me imagino que jamás van a decirlo de esa forma, pero en sí el trasfondo es mucho más potente en ese sentido. Claro, o sea, yo creo que hay muchos entornos en los que se pueden hacer muchas cosas diferentes en lo que refiere a discriminación. Hay veces que de repente no es tan fácil o no es tan obvio. Por ejemplo, algo que se puede hacer siempre es tratar de cambiar las conversaciones. Es decir, por ejemplo, antes era muy habitual los chistes de maricones, por poner un ejemplo. Y es como pasar a, ¿sabes qué? Bueno, no, eso ya no es gracioso, o sea, no. Pero con el tema de personas trans es igual, ¿no? O sea, que no se hable en torno burlesco, en torno despectivo de un grupo humano, es algo que se puede poner el par y decir, oye, para un poquito, no, no te pases, ¿sabes qué? ¿No? Y la gente empieza a cambiar un poco la forma en que se habla, y eso es como
partiendo de acciones más básicas. En un trabajo, una cosa que podemos hacer es, si hay personas gay, lesbianas, trans y bisexuales, bueno, tratarlas con la cordialidad que tendría todo el mundo, apoyarlas, ayudarlas a integrarse, presentar gente, eh, colaborar para que se puedan integrar adecuadamente en un espacio de trabajo. Claro, si las despiden, les despiden, honestamente es complejo. Yo creo que si estás muy cerca podrías notar si es que algo es injusto. No obstante, poder determinarlo específicamente es difícil. Ahí lo cierto es que las leyes laborales establecen que es el empleador el que tiene el peso de la prueba para justificar el despido en los casos en que se denuncia un despido injustificado. Entonces, normalmente los empleadores tratan de llegar a un despido por mutuo acuerdo donde se compense económicamente a la persona que se despide de una forma en la cual no vaya a reclamar después del despido. Si es ese caso y se firma, entiendo que no hay mucha vuelta que darle. Pero si fuera despedida o despedido y pagándole, lo que podría hacer es pasarse después a una demanda. Claro, eso por supuesto por otro lado, con un abogado. Bueno, ustedes están estudiando derecho, creo, así que podría ser por ahí. Es una forma de apoyar, una forma de trabajar con fundaciones, con pro bono, con cosas así. Sin duda siempre hay gente que necesita apoyo contra la discriminación y no tiene los fondos para pagarse un abogado para hacer la demanda. Es un espacio para apoyar. Pero si en tu trabajo despiden a alguien y tú lo sabes y no estás de acuerdo, yo creo que una forma es poder decirle a esa persona que si decides hacer una denuncia, tú vas a apoyar con testimonio. Eh, Eso podría servir de algo. Honestamente, yo no soy la abogada, así que ahí sí no podría decirte cómo entran a tallar los testimonios de compañeros de trabajo, pero yo creo que sin duda ayuda a establecer una conducta de la compañía o demás. Eh, y claro, bueno, después si quieres ver otras formas, podrían ser realmente, bueno, todo depende de realmente lo que puedes hacer, ¿no? Podría ser hablar con la jefatura, hablar con recursos humanos, hablar con el teléfono de ética de la compañía, ya sea presencial o anónimamente, buscar hacer una denuncia por otro lado, pero claro, por supuesto, en esos casos son casos en los que yo no apuntaría con el dedo a nadie que no lo haga, porque obviamente da miedo ir a hablar con los jefes, o saltarte al jefe para hablar con el jefe de arriba. Entonces, en realidad eso es complicado, yo sé que no todo el mundo lo va a hacer, pero una forma, hay veces que las empresas tienen teléfonos de ética anónimos, podría ser eso una alternativa. Si te dan miedo hablar con tu teléfono, llama con cualquiera. Yo me acuerdo, por ejemplo, que Cencosud tenía teléfonos de ética anónimos y por un momento yo pensé llamar ahí a decir que soy trans y pedir ayuda, pero al final terminé haciéndolo tras mi jefa. Al final, bueno, pareció la mejor estrategia porque el teléfono de ética no sabía qué me iba a llevar. Y además mi jefa podía sentir que le pasaba por encima, no sé. Afortunadamente no tuve problemas yo, pero sé que hay gente que sí los tiene. Después, otro espacio de discriminación. Yo creo que en general lo mejor que puedes hacer cuando ves discriminación es marcar la diferencia con esa persona. O sea, si ves que están tratando mal a alguien, ser amable con esa persona. No tanto pelearte con la otra persona, aunque si hace falta tratar de poner el pare, pero no sé, si están, eh, no sé, como pensando en el colegio, están haciéndole bullying a alguien en una mesa, invitarlo a sentarse a tu mesa. Si están excluyendo a alguien en el trabajo, en un grupo, bueno, conversar con esa persona y sumarla a tu grupo. Son formas de ir incluyendo a las personas y cambiarles un poco el panorama en el día y el trato. Es finalmente la mejor respuesta a la discriminación y a la inclusión. Vale, muchas gracias. Gracias. Acá hay otra Bueno, pregunta de la sí, y por Isa. supuesto, ahí para complementar, si alguien quisiera ir más lejos, al final muchos cambios de leyes y mucho trabajo que aporta a mejorar la vida de las personas de diversidad sexual pueden ser hechos a través de trabajo legislativo, ya sea trabajando en organizaciones sociales de la diversidad sexual o también a través de apoyo que hacen universidades para, por ejemplo, o profesores universitarios o académicos o personas con mucha formación a redactar proyectos de ley, con diferentes formas de aportar a estos tipos de trabajos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de acuerdo, perdón, el proyecto de matrimonio igualitario lo redactó con Fundación Iguales un profesor de la Universidad de Chile. Jimena Gaucher redactó la ley de identidad de género. O sea, son otras formas también de colaborar contra la discriminación que no son necesariamente tan directas e inmediatas como ver a alguien que están discriminando, pero que al final generan cambios sustanciales en el tiempo. Creo que es súper importante lo que dice Alesia, porque creo que es una forma que nosotros como futuros abogados podemos poner en práctica y podemos crear o desarrollar
cambios que son sustanciales para el futuro de Chile y para la sociedad, digamos. Sí, totalmente. O sea, en general, Y, las leyes tienen un importante poder transformativo. O sea, hay gente que dice, no, que las leyes no arreglan todo. No, pues no arreglan todo, pero hay cosas que en verdad sí cambian radicalmente las cosas. Isa, te doy la palabra, que tiene una pregunta. Sí, ¿se escucha? Se escucha fuerte y Sí, claro. se escucha súper. Ya, perfecto. Primero, gracias por asistir a la lección, muchas gracias. No, Ha encantada. estado súper interesante lo que has contado y más que nada quería preguntarte en concreto, ¿cuáles crees tú que son los siguientes pasos a tomar eh, para, como para mejorar la situación? Ujú. Claro. Bueno, hay bastantes líneas de trabajo. Yo creo que un paso muy importante se está dando ahora, es está discutiendo la reforma de la ley antidiscriminación. Esta reforma incluye, eh, bueno, buscamos que incluya, porque está empezando recién, institucionalidad para prevenir. Es decir, hoy día la ley antidiscriminación, también conocida como ley Zamudio, lo que hace es penalizar, a veces, porque son pocas veces realmente las que logra hacerlo, con penas relativamente bajas a personas que discriminan. O, bueno, en el caso de crímenes de odio, aumentar las penas con agravantes, que también son bastante difíciles de probar. Esta reforma va a incluir, o esperamos que incluya, porque todavía ahí depende del Ejecutivo, institucionalidad para prevenir, es decir, institucionalidad para que genere educación, capacitación, sensibilización, políticas públicas, datos, fiscalización, tipo un CERNAC de la no discriminación, por poner un equivalente, pero que no solo se dedica a fiscalizar, sino además a generar políticas públicas, obligar a las organizaciones estatales que tengan, gubernamentales que tengan protocolos con transición de género, contra la discriminación, monitorear que la sensibilización y capacitaciones de, por ejemplo, carabineros, por poner un ejemplo, que alguien esté atrás mirando constantemente y siguiendo que se trabaje activamente contra la discriminación en todos los ámbitos. Y bueno, una demanda muy sentida por las personas trans es una ley integral trans. Por supuesto, antes de llegar a eso, en realidad en paralelo yo creo que bueno, están las leyes de matrimonio igualitario, derechos filiativos y adopción que no se entrelazan directamente con personas trans, pero yo creo que cuando hablamos de discriminación contra la diversidad sexual, están incluidas dentro del paquete de las razones por las que nos ven mal, pero ligando más a las personas trans, la ley integral trans, eh, que se toma como referencia de Uruguay, porque bueno, allá fue donde se implementó, eh, es una ley que busca establecer garantías a las personas trans en educación, en salud, en muchos casos reparaciones, además del reconocimiento de la identidad de género en todas las edades y también para personas no binarias. Como referencias generales, probablemente en la discusión de repente Chile va a proponer cosas adicionales y puede ser que algunas cosas de las que hubieron trabajo, perdón, importantísimo. Y en trabajo establece no solo la no discriminación, sino además cupos laborales para personas trans en organismos estatales. Cosa que podrán pensar que de repente no debería ser tan necesario, porque tú dices, bueno, los cupos para personas con discapacidad, en situación de discapacidad, son porque necesitan ciertas adecuaciones físicas para poder trabajar. Necesitan hacer un trabajo para que puedan incorporarse a los espacios de trabajo. Las personas trans en teoría no debería ser así. Lo cierto es que muchas personas trans llevan tantos años fuera del mercado laboral que se necesita hacer un trabajo para poder integrarlas de nuevo. Es decir, hoy día chicas que tienen mi edad, 38 años, que llevan toda su vida sin trabajar formalmente, porque no ha habido trabajo para ellas nunca. Y esas personas tienes que incorporarlas y no puedes incorporarlas solamente con decir, bueno, ahora busca empleo porque ya discriminamos menos a las personas trans. Nadie toma a una persona que tiene 38 años y nunca ha tenido un currículum formal. Es muy difícil de incorporarte al mercado de trabajo cuando has estado en la marginalidad durante tanto tiempo. Ese yo creo que es probablemente la demanda directa más sentida por la comunidad trans hoy día y algo que yo espero que empecemos a discutir de cara al menos a las próximas elecciones. Yo creo que ahí, bueno, estamos viendo con deben ser varias organizaciones, pero también de nuestro lado la idea de poder poner este tema en discusión antes de las próximas elecciones. Muchas gracias. No, de nada. Encantada. Cristóbal ahora tiene una duda.
Ahí está desilenciado. Cristóbal, ¿se escucha? Mm. Bueno, quizás se va a servir a un té. Voy a seguir con la siguiente pregunta que está en la fila. Tomás, Quiero retirar el adelante. micrófono. Tomás, ¿se escucha? Sí, se escucha. Y si no, la otra sería escribir su pregunta. Si es que bueno, si es que no logra activarlo. ¿Sigo yo o esperamos a...? No, Tomás, tu pregunta. Ah, Después, Igual voy a responder bueno. todas, si no se preocupen. Bueno, primero antes que todo agradecerte que estés acá, la verdad. Y Encantada. mi pregunta va orientada más que en un momento tú mencionaste que, por ejemplo, esta ley en Argentina era algo más parecido a un trámite administrativo. Correcto. O sea, para todas las edades. Claro. Mi pregunta es, ¿cómo evitar o cómo prevenir en realidad que personas hagan un uso pernicioso o derechamente burlesco de esta ley, como por ejemplo en Argentina ha ocurrido, que hay personas, hombres en realidad, que recurren a esta ley o a este trámite en realidad, para jubilarse antes, o por ejemplo en España, donde también es como un símil de Argentina, si no me equivoco, que también es algo más administrativo. Había un juicio donde una mujer demandó creo que era su novio, y en el proceso el chico se cambió de sexo por la ley y el trámite ya no dio lugar, o sea, la demanda. Entonces, No, ¿cómo evitamos prácticamente esas situaciones? Esa es mi pregunta. claro, o sea, hay varias cosas ahí que revisar. Una es que el primero que debería saltarnos a la vista es que el problema no es, por ejemplo, que los hombres paguen menos ISAPRE. El problema es que las mujeres paguen más ISAPRE. Entonces, si una mujer se cambia de sexo para pagar, el sexo registrado para pagar un ISAPRE de forma perniciosa, ahí el problema en realidad está ligado a la ISAPRE, así como el problema ligado a, no sé por qué este tema de la pareja debería cambiar si es que la persona tiene otro sexo registral, de repente por un tema netamente burocrático que se enredaron. Pero en general, donde hay estas diferencias entre ambos sexos, bueno, la primera duda es respecto a que estas diferencias en verdad sí son correctas, pero después pasando al uso pernicioso específico, que son casos contados con los dedos, ¿no? Pero se pueden dar. Ahí en general yo entiendo que, y ustedes como abogados probablemente pueden afirmar mejor, que existen formas de penar los usos perniciosos. Donde cabe mencionar primero que para nadie es algo cómodo estar con un sexo registral y nombre que no te representa como persona. Entonces, son pocas personas las que se van a poner un nombre del sexo opuesto por hacer un trámite. Ahora, no me cabe duda que si alguien está con la presión económica y la necesidad de tener ingresos y ve la posibilidad de jubilarse, de repente lo va a hacer. Sí, no sé, ahí yo creo que lo único que se podría hacer es aplicar penas para usos perniciosos, pero más que eso no se puede y finalmente, en todo caso, las pocas excepciones que hay no deberían ser una razón para impedir el uso correcto que se da la mayor parte de las veces. Claro, Eh, yo creo que para mí cualquier uso de ese tipo debería ser un llamado a cuestionarnos las formas en las que hacemos las cosas hoy día, diferenciando por sexo o género. En el sentido de, bueno, está bien que las mujeres paguen más ISAPRE que los hombres, está bien que los hombres se jubilen después que las mujeres. La respuesta no necesariamente es tan lógica. Y por supuesto, yo no me cambié de sexo registrado para pagar más ISAPRE, ¿no? Ya me estoy cambiando de sexo registrado porque es lo que me representa y yo creo que la mayor parte lo hace así. Y así como yo estoy dispuesta a pagar más ISAPRE, no creo que haya mucha gente dispuesta a cambiarse de sexo registrado a pagar menos ISAPRE. Para la jubilación yo creo que podría ser la diferencia por lo que si es que estás con premios económicos, de repente no te queda otra. Y ahí al final, ahora también no me extrañaría y ahí no descartaría jamás que de ultraderechas del control. En algún momento cambiamos de sexo registral para cumplir ley de cuotas o alguna cosa así. Y en ultraderecha, donde son muy trolls, probablemente podría ser hasta un héroe. Pero yo creo que
ahí habría que buscar desde lo procesal formas de penar el uso pernicioso, pero que yo creo que puede ser un poco difícil de probar porque finalmente partimos de la base de que la identidad de género es algo subjetivo, que no está asociado necesariamente a una expresión de género específica, sino que es más algo propio de la voluntad. Me inclinaría más por aceptar que en muchas cosas que son positivas para la gente, para mucha gente, puede haber casos muy aislados que usen perniciosamente ese beneficio y que no por eso debería dejársele dar este beneficio a este grupo humano. O este Claro, reconocimiento, en este caso esta posibilidad. gracias. De nada. Ahora sí, Cristóbal se volvió. Ahora sí, ¿me escuchan? Ay, sí, se escucha bien. Ay, menos mal, ya estaba que tiraba la tablet por la ventana. No. Primero que todo, darle las gracias al Centro de Estudiantes por la iniciativa. Se agradece. De hecho, hay instancias, lo comento a modo de anécdota muy breve, en donde se ha intentado en años anteriores hacer instancias como esta. Y la verdad es que agradecerles propiamente tal por la organización, por la difusión y porque tengan presentes estos lineamientos tan claves, creo yo, para un contexto social actual. También agradecer la instancia también que estemos presentes junto a Alesia, que hay muchas cosas que aprender. Respecto a un punto que tú mencionaste en tu intervención, en cuanto a cómo poder nosotros contribuir al cambio de cultura, lo quiero comentar a modo de anécdota. El día de ayer tuve un encuentro de mediadores, de hecho trabajo en el ámbito de mediación, de hecho a la par estaba acá también asistiendo a la clase de mediación, en donde tuvimos la posibilidad de conversar con la presidenta de INADI en Argentina, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, y ellos cuentan con un equipo multidisciplinar de mediadores que ha podido dar una solución colaborativa a conflictos que se han presentado entre distintos agentes, tanto estatales como privados en materia LGTBIQ. Y han llegado a acuerdos incluso evitando judicialización que muchas veces sobreexpone a la víctima y en otras circunstancias se enfrenta también a tribunales que les falta, están siempre al debe en estas materias. Yo te pregunto directamente si Iguales ha tenido en mente dentro de proyectos incorporar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como equipo, aparte de las marcas que ustedes tienen como empresas que respetan estos derechos, o buscar otra iniciativa en Chile, ya que existe la mediación a modo muy desperdigada, entre familia, salud, etcétera, un mecanismo alternativo para resolver estos conflictos y generar a través de la cultura, el diálogo, el cambio que necesitamos como país. Insisto, agradecimientos miles a la instancia. Me encanta. Sí, justo es interesante. Ayer estaba escuchando, bueno, no terminé de escucharlo, pero empecé a escuchar un podcast de Ersa Klein que está hablando sobre la justicia restaurativa, donde al final son instancias donde entra la justicia y le dice, bueno, primero conversen con esta organización, traten de resolverlo ustedes, si no se pueden poner de acuerdo, bueno, entro yo y vamos por el juicio. Y donde al final se aprobó, lo que comentan es que eventualmente las víctimas quedan más satisfechas bajo esos esquemas que bajo los esquemas judiciales tradicionales. Creo que he visto una propuesta dentro de la ley antidiscriminación, que soy honesta, no es la que nació de la Fundación, la idea de métodos alternativos de resolución de conflictos. No sé en este momento, bueno, en este momento está votándose la idea de legislar, todavía no se presentan indicaciones, en el proyecto original no está, pero probablemente es algo que debería incorporar en indicaciones y creo que es un buen punto a considerar. Y bueno, y creo que es parte de lo que está discutiendo, porque hemos tenido varias instancias de discusión en otras organizaciones y efectivamente estos medios alternativos de resolución de conflictos es algo que por ahí se ha tenido en mente. No sé si en nuestro sistema judicial hay experiencias en esa línea. ¿Sí existen? Existen experiencias respecto en esta materia, pero de hecho a propósito de conflictos educacionales, todo lo que significó a propósito de la ley de identidad de género y las modificaciones que hicieron a la ley de educación. ¿Cuál es el problema? Y ahí es importante también un llamado a que Iguales y distintas fundaciones también puedan intervenir y apoyar con fuerza y un poco seguir el ejemplo de Argentina, que los mecanismos quedan al debe
cuando finalmente entramos a la validación de estos acuerdos en materia judicial, pero no se hace seguimiento al cumplimiento, en donde efectivamente, aparte de contar con leyes que acepten un matrimonio, que permitan una identidad de género al 100%, el cambio de cultura, y en mi opinión personal, va de la mano también con generar este cambio cultural a través de los acuerdos, haciendo un seguimiento constante y tener una institucionalidad a nivel nacional que permita llegar a eso. A ratos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que debería velar por esta instancia, se queda meramente en una instancia de denuncia, en una instancia punitiva, y no trabaja colaborativamente con fundaciones como Iguales. Es como, pero sí hemos tenido en ciertas oportunidades acuerdos muy lejanos, pero falta eso. Claro, yo creo que es un cambio de cultura en la forma que resolvemos conflictos, más allá del cambio de cultura en discriminación, ¿no? Eso es un cambio a otro nivel, porque claro, esto va mucho más allá de la discriminación, particularmente LGBTIQ, pero aparte va mucho más allá de solo discriminación, porque estas formas de resolución de conflictos también existen para cosas como crímenes menores, por ejemplo. Pero sí, de acuerdo, me parece un buen aporte y ya lo a tener en mente. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Muy buena pregunta, la de Cristóbal. Andrés, disculpa. Ahí sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Escucha? Hola, muchas gracias por tu presencia, Alesia, se agradece un montón. La verdad es que hay algo que tú mencionaste al principio que me quedó la duda o que no pude comprender muy bien, que era que tú dijiste que quedó, por así decirlo, una duda, o sea, una deuda respecto a las personas no binarias. Como quería preguntarte a qué te referías al respecto, que no me quedó muy claro, y cuál es tu visión al respecto y cómo mejorar eso. Por supuesto. Claro, yo hablé de las personas no binarias como si hubiera un entendimiento transversal de qué significa, pero debí partir diciendo que las personas no binarias son aquellas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Quiere decir que, bueno, simplemente no caen en esos paradigmas y se definen como no binarias, como agénero. Bueno, hay un par de terminologías que se usan a veces para referirse a sobre sí mismos, queer también. Y en general, cuando tú ves la legislación en otros países, en pocos países todavía, hay países que incorporan el género X para personas que no quieren usar ni el masculino ni el femenino. A eso me refería con las personas no binarias y su reconocimiento. O sea, si mal no recuerdo, en Canadá, en Colombia creo que tiene el género X, en algunos países de Europa. No es algo tampoco tan extendido, pero ya existe en algunos lugares. En Estados Unidos, creo en New York, tienen el género neutro, aunque no sé si es a nivel de documento de identidad o solamente para algunas consideraciones estatales. Es algo que va avanzando, aunque todavía avanzando a un nivel un poco más lento que el resto de reconocimientos, y bueno, puede ser tal vez por lo que ha llegado un poco después de este cuestionamiento, respecto al cuestionamiento más binario dentro de lo trans, o tal vez porque es más disruptivo también para efectos generales, incluso desde el punto de vista de que en el lenguaje ni siquiera tenemos palabras para describirlo de forma tan simple. Es decir, en español tenemos el todos y todas como algo que usamos siempre. El todes lo estamos introduciendo recién. Ahora, el todes se usa de forma más genérica, pero hablamos de una persona que es bonito, bonita, y el bonite, hay gente que después de acostumbrarse al todes, hay gente a la que tú empiezas a usar adjetivos con la E y le incomoda mucho, y es porque en general estamos abriendo un paradigma del que nunca se ha abierto. Es decir, hablar de una persona trans, pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre, finalmente está acoplándose a los paradigmas establecidos, pero añadiendo flexibilidad. Sin embargo, cuando hablamos de personas no binarias, añaden un parámetro diferente para entender la realidad, y eso a mucha gente le genera reacciones muy negativas, incluso hasta el punto de vista que no hay ni siquiera palabras para escribirlo, y por supuesto que el lenguaje inclusivo les genera motivos de burla y demás, a pesar de que si queremos abordar esta parte de la realidad sería la única forma, bueno, o la única que se me ocurre al menos, porque al final se le puede aparecer otras, para hacerlo adecuadamente. Entonces es una discusión que probablemente todavía demorará un poco, no sé cuánto demorará en entrar a discutir estos temas, pero sin duda va a sacar ronchas cuando llegue, y bueno, para muchas personas es muy importante, o sea, tanto como para mí es importante que se reconozca mi identidad,
para las personas no binarias también es importante que se reconozca que existen. Que son experiencias de vida diferentes a la mía. O sea, mientras yo, de niña, yo me identificaba con las mujeres, tengo una amiga que me cuenta que mientras crecía veía a los hombres, veía a las mujeres y decía, no, ninguno de estos soy yo. O sea, su respuesta en ese momento era algo como, no sé quién soy, pero no es ninguno de estos. Y esa no es la experiencia que yo tuve una experiencia diferente, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es en esa línea lo que comentaba, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta, te pasaste. Gracias. Creo que no hay más preguntas. Un último llamado. Si no, para ir concluyendo la charla. Bueno, ha sido... Joaquín, acá hay una pregunta. Dale. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha súper. Se escucha bien. Ya, muchas gracias. Mi pregunta era, ¿cómo reacciona el colectivo ante la peyorativa creada por una parte de la derecha más conservadora, denominada como ideología de género, como para desacreditar todo este conjunto de colectivo? Muchas gracias. Claro, esa es una pregunta que siempre es bueno responder, y a veces me olvido de comentar al respecto. Pero la estrategia de la derecha conservadora, o sea, bueno, partamos, la estrategia anterior de la derecha conservadora fracasó totalmente. O sea, la derecha conservadora ya repitiendo familia, niños, ya no consiguió nada. Entonces al final tuvo que cambiar de estrategia y la estrategia ahora ha sido la ideología de género. O sea, ha pasado de la defensa de valores, que para ellos era defender los niños, defender la familia, defender, bueno, lo que ellos consideraban dentro de esos parámetros, a atacar más abiertamente a la diversidad sexual y de género con la idea de la ideología de género, que es una caricatura, es un hombre de paja, es una forma de deshumanizar la discusión. Porque mientras las personas gays, lesbianas, trans y sexuales hablamos sobre nuestras vidas, ellos no pueden hablar sobre nuestras vidas porque pierden siempre, y ellos lo saben. Si, por ejemplo, no sé, hace poco tuvimos como gran éxito y gran avance y que nos hace muy felices el reconocimiento de primera vez en Chile, que una familia con 2 mamás. El segundo juzgado de familia de Santiago ordenó al registro civil inscribir 2 madres en la partida de nacimiento de su hijo. Por supuesto, los conservadores, aparte, los eriza, los escandaliza, no lo pueden creer, y saben que si se van a decir, a atacar a las 2 mamás y al niño, pierden. Entonces, ¿qué atacan? Atacan la ideología de género. Y hablan de teorías conspirativas, y el objetivo de esa discusión no es tener mejores argumentos, es que no se puede discutir, es que no podamos hablar, que no podamos entendernos, porque hablan en términos y desde parámetros que no son discutibles, o sea, no hay forma alguna de llegar a un entendimiento o un acuerdo, lo que buscan es que no haya acuerdos. Como vamos a ganar la discusión, lo que hacen es patear la mesa. Es una forma bastante despectiva y cobarde de tomar el tema. Yo creo que de repente el miedo es lo que lleva a algunos a esas teorías conspirativas, otros por estrategia. Lo cierto es que es eso, es una teoría conspirativa, es una caricatura. O sea, la forma de darte cuenta que es una caricatura es que, no sé, si tú buscas capitalismo, por ejemplo, vas a encontrar muchos libros de capitalismo escritos por quienes defienden el capitalismo. Si tú buscas ideología de género, vas a encontrar que los libros sobre ideología de género están solo escritos por quienes se oponen a esta ideología supuesta. En el mundo de la diversidad sexual nadie usa esos argumentos, son caricaturas. Si alguien quisiera refutarme, debería tomar mis argumentos y explicar por qué están mal, pero no lo hacen. Lo que hacen es inventar una caricatura, discuten contra esa caricatura y por supuesto la, entre comillas, destruyen todo el tiempo, porque para eso la inventaron. O sea, armas un hombre de paja, lo quemas todos los días y te sientes ganador. Y es, como digo, una forma de evadir la discusión. Es una forma de troleo, si quieres, es una forma de bullying online, es una forma no de argumentos civilizados, sino de, como no puedo ganar una discusión, patear la mesa. Y lamentablemente ha mostrado ser efectiva en muchos espacios. Es una forma en la cual están atrincherados, en la que se mueven más en el mundo de las tribus, de las trincheras, que en el mundo del diálogo y el entendimiento. Y por supuesto, por eso mismo es algo que es bien específicamente de ultraderecha. Las derechas más razonables o más conservadoras clásicas no se oponen tanto en esos términos, buscan otras excusas para oponerse, pero bueno, van fracasando de a pocos y eventualmente algunos de ellos van cambiando de opinión y van acercándose. Hoy en día,
por el matrimonio igualitario tiene 65% de aprobación en las encuestas. Y la izquierda no tiene 65% de aprobación en nada. O sea, hoy día no, bueno, nadie tiene aprobación en nada en el mundo político, pero la izquierda en sus mejores momentos llegará a 55. Lo que quiere decir que hay un porcentaje de gente en la derecha que de todas formas está a favor de la diversidad, por poner un sector. Hay gente conservadora que es conservadora en muchas cosas, pero dice, pero ya en el tema de diversidad de repente pasó a la página. Por más que tengan la visión económica que tengan y sean en otros temas muy duros. Lo cierto es que, bueno, toca seguir discutiendo, yo creo, desde la empatía, desde lo humano, y de ese lado vamos ganando siempre, y hacerlo con paciencia, sin lograr, porque lo que busca esa discusión es tratar de generar dos tribus en conflicto. Es un conflicto entre dos enemigos. Es tratar de salir de esa lógica de los dos enemigos, porque de esa lógica perdemos si entramos en esa lógica, las personas de la diversidad sexual perdemos. Pues las personas de la diversidad sexual en números somos menos personas. Si entramos a la lógica de amigos-enemigos, nuestras posibilidades bajan mucho, porque lo que necesitamos es conseguir entendimiento, empatía para cambiar las cosas. Diferente es con, por ejemplo, el feminismo, que el feminismo sí, las mujeres son el 51%, si es que se logra mover la cantidad suficiente de mujeres, las cosas pueden cambiar. En el caso de la diversidad sexual necesitamos mover gente que no es gay, lesbiana, transexual, necesitamos gente cisgénero y heterosexual, que sean aliados, que nos apoyen y que entiendan que la mejor forma para poder vivir en comunidad, para vivir en sociedad, es que podamos integrarnos adecuadamente y desarrollarnos junto con ustedes. Que entiendan que de repente, no solo que, bueno, que podemos ser, yo podría ser, yo soy hija de una dama conservadora, soy hermana, soy prima, soy compañera de trabajo, soy amiga, somos parte de la sociedad y parte del entorno de todas las personas que convivimos, y tú nunca sabes si tu sobrino, tu sobrina, tu hijo, tu hija, algún amigo o amiga te va a decir soy trans, de repente algún amigo cercano algún día te va a decir soy gay, o de repente ya lo hizo. Entonces, es cosa de entender nada más que somos parte de la sociedad y que no estamos fuera de tu grupo. Tal vez solamente estamos fuera de tu grupo porque tu grupo no acepta y aquella persona que es gay, lesbiana, trans o sexual no se atreve a decirlo. Yo soy una creyente que al menos esta pelea de la diversidad sexual va a requerir fuertes dosis de empatía y tranquilidad para llevarla adelante y poder ganarla, independiente que hay momentos en que sí es necesario tomarse las calles, tensar las cosas, buscar fuerza y generar una acción un poco más agresiva, pero que en general es una pelea mucho más asociada a cambiar mentalidades. Muchas gracias por su respuesta. No, me encanta. Doy por respuestas muy largas, ahora me doy cuenta, creo que esa respuesta me tomé. Pero encontré muy, muy bonita tu respuesta y tu análisis final, que al fin y al cabo, en la lucha, en el movimiento LGTBIQ+, si es que nosotros no trabajamos en conjunto a las personas hetero o cis, al final no vamos a llegar a ninguna parte. Lo encuentro muy... un análisis que la verdad es que nunca había quizás internalizado, pero lo encontré súper profundo, porque al fin y al cabo uno sin aliado no llega a ninguna parte, en todo ámbito, según yo. Y esa es la verdad en casi todos los ámbitos. Hay veces en que, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos los hombres blancos o las personas blancas pueden no estar tanto aliados porque tienen los números. Pero donde no tienen los números necesitan empezar a construir aliados. Necesitan empezar a construir alianzas, y aparte la forma más sana de avanzar, porque en realidad esta lógica de buscar mayoría para aplastar al rival tiene un enorme costo para efectos democráticos, o sea, te genera países divididos. Lo mejor es convencer al rival. Que no quiere decir que no le ganes en elecciones, eso es ganarle, pero finalmente sin mantener un nivel no sin tratarlo como enemigo, sino como un rival, como alguien a convencer o como alguien a derrotar cuando corresponda, pero sí manteniendo la compostura al comunicarse, como para que las personas que te ven, no necesariamente el rival, porque no sé, yo debatí con Pia Sola, por ejemplo, la esposa de Kast, la que dijo que el sexo más seguro es el que no se tiene, como para recordar un poquito de sus frases célebres. Y por supuesto, yo cuando discuto con ella, no discuto para convencerla a ella, yo discuto con ella porque sé que hay gente que me está escuchando que podría reflexionar un poquito sobre algún punto. Y esa es la idea en cualquier discusión pública. Nunca debe ser que quienes ya están de tu lado salgan felices diciendo, destruiste con
contrincante, sino que alguien del lado de tu contrincante ojalá reflexione. Para mí eso es lo que debería hacer alguien dentro del activismo. En el mundo político es diferente, porque lo que tiene que hacer un político es ganarse a sus votantes. Entonces no siempre actúan de esa forma, aunque me gustaría que lo hicieran. Pero yo creo que desde el lado del activismo, sobre todo activismo en diversidad sexual o otros grupos humanos que somos menos en cantidad, creo que debemos apuntar por esos lados. Creo que tomando tu respuesta a modo de cierre, porque muy bonito análisis, damos por terminada esta charla. Y una vez más queríamos agradecerte por tu tiempo, por tener la motivación de estar acá digitalmente, pero estando acá al fin y al cabo. Y espero que este tipo de instancias sigan dando en el transcurso del año. Y muchas gracias por luchar por todos, digamos. Porque al fin y al cabo tú igual estás aportando un granito de arena en este país, que esperemos que siga evolucionando. Esperemos que siga evolucionando, que sigamos avanzando. Bueno, tenemos harta pega en lo que se viene. Por lo pronto les recomiendo personalmente, así como que no quiero la cosa, que voten a prueba. y bueno, ahí seguro estaremos viéndonos y conversando. Cualquier cosita, ya tienen mi contacto, y si no, estoy en todas las redes sociales. Un enorme abrazo, y me encanta que tengan esta Un iniciativa. abrazo. Chao, un Muchas abrazo. gracias. Chao, chao. Chao. Chao.